Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a reflexionar un tema más sobre el curso que estamos llevando. Y el tema que vamos a ver hoy es el número 10 y se llama Hay un plan para el resucitar. Cuando nosotros hablamos de planes, todos hacemos planes en nuestra vida. Hoy, antes de que reflexionemos cómo Dios se planificó para poder llegar a esa resurrección, vamos a meditar un poquito antes y vamos a meditar una alabanza, porque en estos momentos a veces nuestra fe decae, a veces nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos frustrados, nos sentimos sin esperanza. Y hoy vamos a meditar, así que donde estás, ahí hermano, hermana, te pido que cierres tus ojos y empieza a meditar lo que Dios quiere decirte en lo más profundo de tu corazón. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano. Y en este momento nos vamos a poner en esa presencia del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por el día de hoy, por la vida que nos regalas, por tus bendiciones, por los milagros que hemos recibido. Te damos gracias por la familia que nos das hasta el día de hoy, Padre. Démosle gracias por ese esposo, por esos hijos, por esos nietos, por esos padres que el Señor nos dio, que han sido una bendición para cada uno de nosotros. Hoy nos ponemos una vez más en tus manos, Señor, y decimos que te necesitamos. Que tú nos conoces, Padre, y sabes cómo estamos en este momento. Hoy te clamamos que vengas a nuestro auxilio, que nos vengas a dar fuerzas, que nos vengas a ungir con esa presencia de tu Espíritu Santo, que vengas a llenarnos de gozo, de paz y de alegría en medio de las dificultades. Pero aquí estamos, Señor, renuévanos cada día, haznos dócil siempre a tu voz, a tu presencia. Por eso, Padre, te decimos que te necesitamos, que sin ti no somos nada. ¿A dónde iríamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? En tus manos estamos. Bendice a todos los hermanos que están escuchando en este momento esta oración, que estamos todos unidos. Bendícenos y llénanos de tu presencia. Padre Celestial, todo lo que te hemos pedido, agradecido, lo hacemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. También por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a reflexionar un poquito sobre ese plan que nosotros tenemos. Yo no sé qué plan tienes tú o has hecho con el Señor. Me recuerdo que siempre al inicio de año hacemos propósitos, hacemos planes, y yo estoy segura que este año todos los planes y todo lo que nosotros habíamos dicho y habíamos hasta marcado, estamos seguros que no hemos hecho todo lo que le pedimos al Señor o en su momento dijimos que lo íbamos a hacer. Pero hoy estamos retomando una vez más esos planes para poder un día llegar hasta el final
y llegar a esa resurrección, a esa vida nueva que el Señor nos está ofreciendo. Jesús se preparó para estar en ese camino, para resucitar un día. Y hoy vamos a ver cómo Él se prepara y nos ayuda a nosotros para que nosotros también nos podamos preparar. Y vamos a leer la palabra del Señor aquí en San Mateo, en el capítulo 3, versículo del 15 vamos a leer, del 16 vamos a leer. Una vez bautizado Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Palabra del Señor. Yo creo que todos nosotros los cristianos somos bautizados. Desde ahí nos empezamos también a nosotros a preparar. Cuando Jesús tuvo ese bautismo y salió y tuvo esa experiencia de ese amor de Dios hacia Él, tiene ese encuentro, esa espiritualidad, es el comienzo de su ministerio. Y entonces empieza a ver Él cómo iba a prepararse, y lo primero que hizo para prepararse, se reconoció como hijo de Dios y como siervo del Padre. Y eso somos nosotros, hijos de Dios. Y Él en ese momento del bautismo entró en esa comunión con Dios. Pero de una vez dice la palabra del Señor, en el capítulo 4, versículo 1, siempre de San Mateo, dice: El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Palabra del Señor. Aquí nos vamos a detener un momento. ¿Dónde se fue a preparar Él? Al desierto. ¿Para qué se fue a preparar? Para poder resistir a las tentaciones. ¿Cuántos días dice que pasó en el desierto? 40 días y 40 noches preparándose. ¿Para qué? Para todo ese ministerio que iba a empezar. ¿Y cómo se preparó? Se preparó en oración, se preparó en ayuno, en esa entrega personal. En Aparecida, los obispos nos lo muestran de una manera muy sencilla, como Él se preparó. En el numeral 149 de Aparecida dice: Jesús, al comienzo de su vida pública, después de su bautizo, fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para prepararse a su misión. Con la oración, el ayuno, discernió la voluntad del Padre y venció las tentaciones de seguir a otros caminos. Ese mismo Espíritu acompañó a Jesús durante toda su vida. Una vez resucitado, comunicó su espíritu vivificador a los suyos. Aquí no lo habla claro Aparecida. Dice, para esa vida pública que él se tuvo que preparar. ¿Qué se fue a preparar? Para las tentaciones. Y más adelante no vamos a leer todo el texto, pero se recordarán que cuando Jesús se le apareció Satanás y le decía que convirtiera las piedras en pan, y le dijo que no solo de pan vivía el hombre, cuando le decía que lo adorara y le entregaba toda esa nación y que los ángeles iban a rescatarlo, pero hubo algo de él que no cayó en la tentación. Y eso nos muestra a nosotros que para no caer en la tentación hay que estar clamándole y pidiéndole al Señor. Y entonces dice aquí en el numeral 145, cuando crece la conciencia de pertenencia a Cristo, en razón de la gratitud y alegría que produce, crece también el ímpetu de comunicar a todos el don de ese encuentro. La misión no se limita a un programa o proyecto, sino que es compartir la experiencia del acontecimiento del encuentro con Cristo, testimoniarlo y anunciarlo de persona a persona, de comunidad a comunidad y de la iglesia a todos los confines del mundo.
cuando nos dice que despierta esa conciencia, la razón, la gratitud que nosotros tenemos, que Él tuvo, cuando tuvo ese encuentro, esa gratitud con el Padre para poderlo llevar esa misión. Y nosotros podemos decir, es que yo no soy misionero, eso solo son para los misioneros. Todos nosotros tenemos, hermanos, una misión de preparar a nuestros hijos, de preparar a nuestra familia, a los que tenemos a la par. Y el Papa Francisco lo ha dicho, hay que ir de dos en dos o de uno en uno, donde nosotros estemos, tenemos que estar hablando de ese reino, de esa promesa, de esa palabra de Dios. Y entonces nosotros no nos podemos quedar callados. Tenemos que testificar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y entonces así empezó a prepararse el Señor. Y entonces Jesús, fíjense que en esa preparación se preparó para los momentos más difíciles. Se recuerdan que tal vez encontró Jesús a veces esa ausencia de Dios, que dijo, ¿y dónde estás? Cuando Él se sintió abandonado, porque la palabra del Señor dice que también Él se sintió abandonado. Yo no sé, hermano y hermana, si tú un día te has sentido abandonado. El Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También sintió aquella soledad en el Getsemaní, también sintió miedo, también sintió ese temor de muerte. Pero sin embargo, hermanos, Él se había preparado en ayuno y en oración para los momentos difíciles. Por eso podemos decir, Jesús no cayó en la tentación. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿será que nosotros hemos caído en esa tentación? ¿Será que nosotros, cómo nos hemos preparado para este tiempo? Decimos, nosotros nos hemos preparado de diferentes maneras. En este tiempo de pandemia nos hemos preparado de diferentes maneras. Que van a cerrar el país con provisiones, con alimentos, de todo, para que nada nos faltara. Pero ¿será que nosotros hemos dicho, bueno, nos vamos a preparar en este ayuno, lo que Dios quiere, nos vamos a unir todos? Y hemos estado unidos orando, pero llegan momentos de nuestra vida de flaqueza y de tristeza. Vamos a seguir reflexionando la palabra del Señor y nos vamos a dar cuenta aquí en San Mateo, cuando nos habla en el capítulo 28. Y vamos a leer desde el versículo 4. Dice, al ver el ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como lo había anunciado, vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos. Y ya se les adelanta camino a Galilea. Ahí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije todo. Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo, pasa a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo, no tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea y ahí me verán. Palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos de estas mujeres que habían muerto Jesús, ¿qué fue lo que ellas hicieron? Tenían miedo. Se sentían defraudadas porque toda la esperanza que estaba en ellos se había venido al suelo, porque era su libertador, era el que las iba a sacar de esa esclavitud.
Era un nuevo rey que ellos estaban pidiendo y sin embargo cuando se dan cuenta, agarran ese valor y se van a buscarlo. Cuando nosotros hablamos aquí, el cardenal Mitchell nos lo habla de una manera muy sencilla y nos dice que después dice de que María Magdalena y la otra María descubren el sepulcro vacío y se toparon con el ángel. El Señor sale a su encuentro para transformar su duelo en alegría y consolarlas en medio de la aflicción. Mire qué hermoso. Primero, ¿qué es lo que dice? Iban tristes, temerosas, temblaron de miedo. Pero en ese momento dice que se fueron con una alegría inmensa de saber de que no estaba en esa tumba, de que estaba vacía. Y corrieron, dice, a llevar la noticia a los discípulos. No les importó porque ellos dicen que se fueron al instante con temor. Todavía no iban en paz, no iban en gozo, pero llevaban alegría. Llevaban esa alegría de que Jesús no estaba ahí. Yo no sé cómo te has sentido tú, si has tenido temor, si has tenido a veces decepciones o cómo te sientes ahorita. Pero en medio de ese miedo, Dios te da una alegría. Cuando nosotros estamos en oración pidiéndole al Señor. Y vamos a ver aquí lo que dice en Jeremías 31:13. Vamos a reflexionar un poquito lo que dice Jeremías 31:13. Dice: entonces la muchacha bailará de alegría. Jóvenes y viejos vivirán felices. Cambiaré su tristeza en alegría. Los consolaré. Los haré reír después de sus penas. Palabra del Señor. ¿De qué estaba hablando aquí? ¿A quién era que iba a bailar, que les iba a dar la alegría, que iban a vivir felices, que esa tristeza la iba a cambiar, que los iba a consolar? Podemos ver en el capítulo anterior de Jeremías, en el capítulo 29:1, era de que aquellos que habían sido desterrados los iba a regresar a la tierra y ya no iban a tener esas penas. Decía, aquellos que están con tristeza, aquellos que están con dolor, ya no van a ser así, bailarán, dice. Y aquí dice en el 29:1, para que entendamos un poquito lo que nos está diciendo ahí. Esta es la carta que el profeta Jeremías escribió desde Jerusalén a los ancianos que no habían muerto, sino que estaban cautivos, a los sacerdotes, profetas y al pueblo en general, que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. A ese pueblo él les estaba diciendo: miren, van a bailar, va a haber una alegría, pero estuvieron en cautiverio, estaban sufriendo, pero él les decía, esto pasará, esto no va a ser para siempre. Y eso es lo que nos dice a nosotros hoy. Lo que estás viviendo no va a ser para siempre, esto va a pasar. Y entonces, ¿qué quiere hacer? Que nosotros empecemos a participar de la condición de resucitados que nos espera. Nosotros tenemos que empezar como los primeros discípulos que iban al sepulcro. Vivimos rodeados por una atmósfera de dolor e incertidumbre que nos hace preguntarnos a nosotros: ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro? Porque si podemos ver en San Marcos 16:3, a veces nosotros nos atormentamos antes de tiempo. Y vamos a leer en San Marcos 16:3. Cuando iba del 16:1 vamos a leer para que podamos entender mejor. Pasado el sábado, María Magdalena y María, la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo, y muy temprano el primer día de la semana
llegaron al sepulcro, apenas salió el sol. Se decían unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Palabra del Señor. Fíjense que ni siquiera habían llegado, iban en el camino y ellas lo que iban pensando, la preocupación que ellas llevaban, la pena que ellas tenían en ese momento, ya habían comprado, tenían fe porque habían comprado las aromas para ir a embalsamarlo, porque dijeron nosotros vamos a entrar, no nos dio tiempo de hacer todo lo que nosotros teníamos que hacer con él, toda nuestra tradición, cómo nosotros lo íbamos a embalsamar, los perfumes y todo, pero ya los llevaban. Pero iban más preocupadas diciendo, ¿y quién nos irá a mover esa gran piedra que le pusieron? No se habían dado cuenta que esa piedra ya no existía, hermanos, ya no estaba. A veces así vamos nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Ya Dios nos lo tiene resuelto y nosotros todavía no hemos visto, no hemos entendido y estamos más preocupadas de lo que está pasando, el poquito que nos hace falta de toda la bendición que Dios nos está dando. Así le pasó a ellas, que ni siquiera se habían enterado. Cuidado, hermano. No nos preocupemos antes de tiempo. Nosotros ya estamos afanados qué va a pasar a fin de año, si vamos a pasar la Navidad juntos y el Año Nuevo y qué vamos a hacer, que si vamos a estar todavía. Hermanos, ¿qué nos preocupa? O estaremos en comunión con el Señor o estaremos aquí. Pero lo que sí les digo es que vivamos con esa alegría que Dios da. Aquellas mujeres se regresaron con mucha alegría, felices, pero con temor todavía. Pero era más la alegría que no les importó regresarse, correr, llevar la buena noticia. Y esa es la buena noticia que nosotros tenemos que dar hoy en día. Nosotros tenemos que anunciar ese reino del Señor. Más adelante, ¿qué fue lo que nos dijo? Entonces Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo, paz a ustedes. ¿Qué les dijo? Tengan paz, tengan tranquilidad. Las mujeres se acercaron, lo abrazaron a sus pies y lo adoraron, lo encontraron. Él les salió al encuentro. Él estaba pendiente de ellas, así como está de nosotros, hermano. No nos afanemos por cosas que no valen la pena. Nos dice, Jesús les dijo, no tengan miedo. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? No tengan miedo. Y eso te dice hoy, no tengas miedo. ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos están graves? Todo lo que está pasando en el mundo, tantos huracanes, miren todo lo que destruyen. Hoy nosotros estamos tristes, ha muerto una familia. Y nosotros decimos, ¿cuántos murieron de la familia? Y no fue la pandemia. Han sobrevivido a la pandemia, habían sobrevivido a la pandemia. Pero era su hora, era su momento. Y a veces nosotros eso no lo entendemos, que es nuestra hora y que es nuestro momento. Por eso no hay que tener miedo. Nosotros, Dios nos vino a liberar. Y entonces vamos a seguir leyendo lo que dice aquí el cardenal. Y dice, el dolor y el luto por nuestros seres queridos nos desorientan, acongojan y paralizan. Nos desaniman hasta sin deseo de vivir. El luto y el dolor, ¿qué es lo que nos viene a hacer? Dice, hasta nos desorientan. Nos sentimos todos acongojados, apenados, pero sobre todo, hermanos, paralizados. A veces no tenemos deseos de hacer muchas cosas.
Mire que va a haber un rezo. Ay, otra vez meterme a Zoom. A mí esas cosas no me gustan. Pero si hacemos videollamadas para ver a la familia, para sentirnos contentos. Pero tenemos que mantenernos unidos en medio del dolor, en medio de toda esta incertidumbre que estamos viviendo, que qué va a pasar. Así como ellos no sabían qué iba a pasar, los discípulos cómo estaban todos dispersos. Unos habían salido huyendo. No habían entendido todo lo que el Señor les había dicho. Si Él ya se los había anunciado de lo que iba a pasar, que Él tenía que morir. Y ellos, a pesar de que Jesús les dijo, en el último momento, ¿qué pasó? Todos agarraron a esconderse, a negarlo otros, a decir que no andaban con Él. Así que Pedro le había dicho, Señor, yo moriré contigo. ¿Dónde estaba esa fuerza de Pedro? Porque si se recuerdan, en el Getsemaní habían dormido. Se habían dormido. No estaban despiertos, no estaban atentos, no se habían preparado lo suficiente. Por eso en el último momento se acobardaron. No tenían esa fuerza. Por eso nosotros, hermanos, preparémonos con la oración, con la lectura de la palabra, con los documentos, el magisterio de nuestra iglesia, para estar firmes, fuertes, para salir a un mundo distinto, pero con el deseo de anunciar la buena nueva de que Dios está con nosotros. Dicen, ¿y dónde está Dios en esta pandemia? ¿Qué se hizo? Y empiezan a cuestionarnos hasta muchas personas a los que estamos caminando en el Señor. Pero no todos tenemos que morir un día. Sí. ¿Quién nos dijo que todos íbamos a morir de viejitos, de un infarto, de algo? No, todos nos vamos a morir de diferente manera. Pero que nos vamos a morir, nos vamos a morir. ¿Cuándo en nuestro tiempo? Tampoco lo sabemos. Por eso nosotros decimos, el hubiera no existe. Porque eso no hay. Si hubiéramos hecho, igual se iba a ir. Por eso a veces nos sentimos atormentados. Yo no hice tal cosa, yo no le dije tal cosa. Por eso es que nosotros tenemos que vivir como que si fuera el último día. Vamos a seguir reflexionando lo que Él nos dice y dice, sin embargo, resulta conmovedor destacar la actitud de las mujeres del Evangelio frente a las dudas, el sufrimiento, la perplejidad entre la situación e incluso el miedo a la persecución y a todo lo que les podría pasar. Fueron capaces de ponerse en movimiento y no dejarse paralizar por lo que estaba aconteciendo. Por amor al Maestro y con ese típico, insustituible y bendito genio femenino, fueron capaces, dice, de asumir la vida como venía, vencer los obstáculos. Dice, vencieron los obstáculos para estar cerca de su Señor. Mire qué hermoso. A diferencia de muchos de los apóstoles que huyeron, presos del miedo y de la inseguridad. Mire, las mujeres fueron valientes. Las mujeres fueron guerreras en ese momento. No se detuvieron. ¿Dónde estaban los hombres? En ese momento estaban dispersos, estaban queriendo salvar su vida. Y el que quiere guardar su vida, dice, la perderá. Las mujeres fueron las que llevaron el anuncio, las que llevaron la buena nueva. Mujeres, ánimo a llevar esa buena nueva a todos. A decir, el Señor está vivo. Yo me estoy preparando para también vivir eternamente. Y entonces nos damos cuenta que fueron capaces
Simplemente estar y acompañar, dice, con las primeras discípulas que en medio de la oscuridad y del desconsuelo cargaron sus bolsas con perfume y se pusieron en camino para ungir al maestro sepultado. Hoy hemos visto cómo muchos han salido con esa valentía, como esas mujeres. Nos hemos dado cuenta de esa valentía de los médicos, de esas enfermeras que no duermen, que están trabajando día y noche, así como esas mujeres salieron con esa valentía al sepulcro, así han salido muchas familias a cuidar a los que están enfermos, a no tenerle miedo a la enfermedad, a llevarles comida, a tener esa caridad, a orar por ellos. Miramos cuántos sacerdotes andan hoy en día en los hospitales, dándole la unción de los enfermos, ese sacramento que da vida, que santifica, y que no andan con miedo, que es más el gozo y la alegría de poder llevar a ese Jesús vivo, para que tengan esa fuerza y esa esperanza. Por eso nosotros no nos desanimemos, que nosotros podamos tener esa fuerza para poder ir a cuidar, y aunque pongan en riesgo la vida, porque muchos han puesto en riesgo su vida y muchos han muerto, y entonces nosotros podemos decir, bueno, tenemos que decirle, Él está vivo. Él llegaba a ese caminar, predecía siempre ese caminar. Solo una noticia desbordante era capaz de romper el círculo que les impedía ver que la piedra ya había sido corrida y el perfume derramado tenía mayor capacidad de expansión que aquello que las amenazaba. Esta es la fuente de nuestra alegría, dice, y esperanza, que transforma nuestro accionar, nuestras unciones, entregas, nuestro velar y acompañar en todas las formas posibles en este tiempo. No son ni serán en vano, no son entregas para la muerte. Cada vez que tomamos parte nosotros de su novedad, de esa novedad, de ese evangelio que es vivo y que nos da esa fuerza, y que no es esta tierra desolada que nosotros miramos antes nuestras ciudades y todo desolados. Hoy ya las miramos diferente, pero estuvieron desolados, y el Señor se empeña en regenerar la belleza y hacer renacer la esperanza. Solo el Señor hace renacer esa esperanza en cada uno de nosotros. Vamos a seguir reflexionando la palabra y nos vamos a dar cuenta aquí en San Lucas. Vamos a irnos a San Lucas, en el capítulo 24. San Lucas 24, del 17 al 19. Dice, Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿cómo eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? Le contestaron todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron.
Palabra del Señor. Nos vamos a detener aquí un poquito. ¿Cómo iban ellos? Él era su Salvador y todo terminó en ellos en un fracaso. Se sentían fracasados, iban tristes, iban desanimados, nos dice más adelante, y que iban discutiendo por el camino. Miren, se les aparece el Señor, va caminando con ellos y ni siquiera lo reconocen, ni siquiera se dan cuenta que es Él. Y Él les dice, ¿de qué van hablando? Y ellos le empiezan a contar, solo que tú no sabes todo lo que ha pasado en este tiempo. Como quien dice, esto ha sido noticia, esta era nuestra esperanza. A pesar de que ellos escucharon que las mujeres habían ido, que les llegaron a decir que no estaba, y que los otros fueron y que sí habían visto que era cierto lo que las mujeres habían dicho, ellos no se quedaron. Ellos agarraron un camino y se fueron de regreso. No creyeron. No se recordaron lo que Él les había dicho. Y es tan famoso esos discípulos que iban de camino a Emaús, ¿verdad? A veces lo miramos de diferentes maneras. Y Jesús va hablando con ellos. Y ellos les empiezan a contar. ¿Cuántas veces ha ido Jesús a la par tuya? ¿O ha estado contigo y todavía estás? ¿Y dónde está Jesús? Que no lo veo, que no lo encuentro. Y tal vez te ha llevado tu alimento. Ha usado ángeles para que lleguen a tu casa. Y ni siquiera has visto la mano de Dios como esos discípulos. Más adelante dice la palabra del Señor. Entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos con sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así? Y que el Mesías padecería para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciéndole, quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Palabra del Señor. Mire, todavía le dicen ellos, quédate con nosotros. Le va explicando las escrituras desde Moisés, los profetas. Se sabía toda la historia, ¿verdad? Todo lo que había pasado. Y les dice, ¿y no tenía que ser así? ¿No así se les dijo? No habían entendido en su corazón ni en su cabeza. No creían. Que no nos pase eso a nosotros, hermano. Que el Señor nos dice, y no así tiene que ser. No está escrito que no vas a ser eterno. No dice que tenés que pasar momentos difíciles. Si nos damos cuenta, nosotros siempre clamamos al Señor. Y cuando no nos pasan las cosas como son, nosotros decimos, los que caminamos en el Señor, esa es la voluntad de Dios. Pero fíjense que el Padre ni a su hijo le hizo caso en un momento de la oración, cuando le dijo, Señor, si es posible que no pase esta copa. No dijo, ay, pobre mi hijo, tiene miedo, no quiere pasar ese momento difícil. No, pero también él le dijo, haz tu voluntad, que no sea la mía, sino sea la tuya. Y ahí
ahí nos muestra Jesús que no fue fácil, que era un momento bien difícil, pero para poder resucitar al tercer día tenía que morir y tenía que sufrir la pasión, ese caminar con la cruz a cuestas, eso que se burlaran de él, eso que lo trataran como un mentiroso. No fue nada fácil, hermano. A nosotros nos hacen una mirada que no nos gusta y nos llega hasta el alma a veces. Y no decimos que Dios te bendiga. A veces no es esa la primera palabra. A veces es algo más que nosotros pensamos. Por eso es que decimos, Señor, perdónanos de pensamiento. Porque a veces pensamos no bonito para la otra persona, no bendición para la otra persona. Pero dice que cuando ellos se dan cuenta, cuando parte el pan, ahí es cuando dice y desaparece, es el Señor. Ahí se les olvidó cansancio, ahí se les olvidó todo. Agarran camino de regreso, no vieron la hora, le habían dicho quédate, ya era tarde, dice en otra versión. Quédate, ya entra la noche, pero ahí no les importó. Se fueron de regreso, ¿por qué? Porque iban felices, decía, no, nuestro corazón ardía. No sentíamos que nuestro corazón se consumía. Y es que cuando Dios viene a nuestra vida, nosotros sentimos ese ardor en nuestro corazón, de paz, de gozo. Hay alegría en medio de la tristeza y del miedo y del temor, porque ahí está la mano de Dios. Por eso, hermanos, preparémonos. Y ya para ir finalizando, vamos a leer lo que nos dice aquí en esta última parte que nos escribe el cardenal, que yo quiero que nos quede en nuestro corazón. Dice, en este tiempo de tribulación y luto, es mi deseo que ahí donde estés puedas hacer la experiencia de Jesús, que sale a tu encuentro, te saluda y te dice, alégrate. Y que sea ese saludo el que nos movilice a convocar y amplificar la buena nueva del reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que en medio de ese dolor, que en medio de ese luto, que en medio de lo que nosotros tengamos esa experiencia con Jesús. Que Él sale a nuestro encuentro y así como le dijo a las mujeres, alégrense, que se fueron llenas de alegría, también nos dice a nosotros en este momento de tristeza, de dolor y de luto, a ti también te dice, alégrate. A mí también me dice, alégrate. Porque esas mujeres, miren, pasaron todos los obstáculos para llegar al Señor. Y no fueron a los más fuertes, a los que le dijo a Pedro que le voy a dejar la iglesia, Juan que siempre estaba con mi madre, el amado, no, pues fíjense que no estaban ahí. Las que andaban buscándolo, las que tenían esa sed, eran las mujeres. Por eso miren, hermanos y hermanas, las mujeres tenemos teniendo esa sed, seguimos teniendo esa sed. Por eso es que a veces nos dicen, la iglesia es de mujeres. Ay, que vayan las mujeres. Ahora bendito sea el Señor, ya se llena de hombres. Como aquellos discípulos han andado dispersos, alejados del Señor, pero que cuando lo han encontrado y regresaron, ya los encontraron reunidos, dice. Los otros ya estaban reunidos. Ya las mujeres los tenían reunidos. Sí, es cierto, no está. A mí se me apareció, miren, a Magdalena, la pecadora. Y si nos damos cuenta,
María Magdalena, que decíamos, mire, la pecadora y todo lo que se dijo de ella, ahí anda todavía, es la que sale todos los Viernes Santos, ahí anda en las procesiones, no se queda, porque no se quedó desde que encontró al Señor. Así que yo les invito para que hoy nosotros le digamos al Señor, quédate con nosotros, danos esa alegría, pero preparémonos para ese encuentro diario con el Señor, que te gozo y de paz. Por eso no nos podemos quedar callados. Por eso tenemos que hablar diciendo que Cristo vive. Y hoy le vamos a agradecer por esa presencia, porque su caminar no fue fácil, fue difícil. Y hoy vamos a inclinar nuestra frente, vamos a decirle, queremos ser hombres y mujeres, aquellos que fue a encontrar Jesús, por los que murió, por ti, por mí. Y hoy lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú nos marcas el camino, porque tú te preparaste de una manera no fácil, difícil, porque apartarse 40 días y 40 noches para poder ayunar, para poder caminar y servirle a tu Padre como Él quería, no fue una tarea fácil, fue difícil. Por eso, Señor, te damos gracias porque tú nos marcas que las cosas no son fáciles, que todo cuesta, pero que tampoco son imposibles, que tú venciste las tentaciones, Señor, que tú tuviste un corazón de perdón, porque tú dijiste en el último momento, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque tú nos dejaste a tu madre. Cuando tú la miras y le dices a Juan, he allá a tu madre, y le dice, he allá a tu hijo, siempre te preocupaste por cada uno de nosotros y te sigues preocupando, Señor, hasta por las cosas más simples de nuestra vida. Hoy, Padre de la gloria, en este tiempo de dolor, muchas familias con luto, muchos amigos que no están, muchos hermanos que se nos han adelantado y que nos ha dolido, Padre Santo. Te decimos que aquí estamos, que vengas a nuestro corazón, que nos vengas a dar esa fuerza para poder llegar al final. Ven, Espíritu Santo, y levanta tus manos ahí donde estás y dile, ven, Espíritu Santo, a llenarnos de tu amor, de tu gracia, de tu fuerza, porque solo tu Espíritu es el que sostiene, levanta y mueve, Dios poderoso. Padre, danos la fuerza para llegar hasta el final. Danos las fuerzas, Padre bendito, para que podamos vencer obstáculos, para que no nos quedemos tirados, Dios, para que no nos sintamos solos, para que siempre nos sintamos acompañados, Padre de la gloria. En tus manos estamos, Padre, sabemos que tú estás con nosotros, que tu Espíritu viene a nuestro auxilio en cada momento de nuestra vida. Bendito seas, Señor, porque estás pendiente de todos tus hijos. Y no hay nada malo que nos pueda pasar, porque si tú estás con nosotros, todo es bueno, Dios. Aún las cosas que sentimos que no son buenas para los que ya se fueron, tal vez para nosotros eso no es bueno, pero para ti era lo mejor, Señor, que estaban preparados para tu reino. Gracias, Dios, por hacernos entender tu palabra y tu caminar. Hoy solo te decimos, danos la fuerza para poder llegar hasta el final.
Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Señor. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga y a prepararnos para tener ese encuentro un día con el Señor y para vivir feliz aquí en este mundo.